Hola a todos y bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos sumergimos en el mundo de las pruebas genéticas para la epilepsia. Un tema fascinante. Totalmente. Y para guiarnos, tenemos un artículo que compara las recomendaciones de 4 grandes organizaciones: la Liga Internacional contra la Epilepsia, la Sociedad Nacional de Consejeros Genéticos de Estados Unidos, La Asociación Nacional de Centros de Epilepsia de Estados Unidos también. cierto, y la Sociedad Alemana de Epileptología. Un grupo diverso. Exacto. Nuestro objetivo hoy es entender cuándo se recomiendan estas pruebas, qué tipos existen y qué desafíos presentan. ¿Listos para la inversión? Absolutamente. Empecemos con la Liga Internacional contra la Epilepsia. Su perspectiva, al ser internacional, debe ser bastante amplia, ¿no? Sin duda. La ILAE, por sus siglas en inglés, busca integrar las pruebas genéticas en la atención rutinaria de la epilepsia. ¿Y en qué casos las recomiendan específicamente? Priorizan los casos complejos, donde la genética puede ser más reveladora. Como Epilepsias de inicio temprano, encefalopatías epilépticas, epilepsia fármaco-resistente. Que veo. Casos donde hay más piezas del rompecabezas por encontrar. Exactamente. Entonces, en casos más comunes, como la epilepsia focal, no serían tan útiles. Podrían serlo, pero la ILAE considera que la probabilidad de encontrar una causa genética es menor. Tiene sentido. Ahora bien, si se decide hacer una prueba, ¿qué tipos existen? La ILAE describe varias opciones. La secuenciación de exoma o genoma es la preferida, especialmente cuando se analiza el ADN del niño y sus padres. ¿Exoma o genoma? ¿Cuál es la diferencia? Imagina que el ADN es un libro. La secuenciación de exoma lee los capítulos más importantes, mientras que la del genoma lee el libro completo. Interesante. ¿Y si la secuenciación no está disponible? Hay alternativas, paneles de genes de epilepsia, aunque son más limitados. ¿Y si se sospecha de anomalías cromosómicas? Ahí se recomienda el análisis cromosómico por micromatriz o CMMA. Ya veo. Hay opciones para diferentes situaciones. Exacto. Y hablando de información, ¿qué papel juega el asesoramiento genético? Es fundamental, tanto antes como después de la prueba. ¿Para qué sirve exactamente? Antes se explican los objetivos, los posibles resultados, las limitaciones, y después se interpretan los hallazgos, las implicaciones para el pronóstico y el tratamiento. Es como tener un guía experto que te acompaña. Totalmente. Me alegra que la ILAE le dé tanta importancia. Sin duda. Ahora, hablemos de la Sociedad Nacional de Consejeros Genéticos de Estados Unidos. ¿Qué podemos destacar de sus recomendaciones? La NCC, por sus siglas en inglés, publicó su guía en 2022. ¿Y en qué se diferencia de la ILAE? Una diferencia clave es que recomiendan pruebas genéticas para todas las personas con epilepsia inexplicable, sin importar la edad de inicio. Es una gran diferencia. ¿Y qué hay de los tipos de pruebas? También prefieren la secuenciación del exoma o del genoma. Si se usan paneles, recomiendan que incluyan al menos 25 genes y análisis del número de copias. Buscan que las pruebas sean completas. Exactamente. Y si las pruebas de secuenciación no dan resultados concluyentes. En esos casos, recomiendan realizar un CME. También enfatizan el reanálisis continuo de los datos, ya que la ciencia avanza rápidamente. Claro, la genética está en constante evolución. Sin duda. Y por supuesto, la NSGC también destaca el asesoramiento genético, ¿verdad? Por supuesto, tanto el preprueba como el postprueba son esenciales. Fantástico. Ahora, la Asociación Nacional de Centros de Epilepsia de Estados Unidos, su enfoque es diferente, ¿verdad? Sí, la NX se centra en centros especializados de epilepsia en Estados Unidos. ¿Y qué podemos destacar de sus recomendaciones? También reconoce la importancia de las pruebas genéticas para la epilepsia intratable de origen desconocido, ¿Y en qué casos específicos las recomiendo? principalmente en epilepsia de inicio temprano, de EQE, discapacidades del neurodesarrollo, antecedentes familiares y epilepsia fármaco-resistente. Algo diferente a las otras organizaciones. Sugieren que incluso casos bien controlados pueden beneficiarse de las pruebas para evaluar el riesgo futuro y comorbilidades. Interesante. Amplían la utilidad de las pruebas. Exacto. ¿Y qué tipos de pruebas recomiendan? También consideran la secuenciación del exoma o del genoma como primera línea. Si no están disponibles, los paneles específicos para epilepsia son una alternativa. Veo que hay consenso en cuanto a la secuenciación Sí, y el asesoramiento genético. lo consideran fundamental. Recomiendan encarecidamente el asesoramiento preprueba y también enfatizan la necesidad del postprueba. Especialmente para explicar las variantes de significado incierto. Exacto. La NAIC, al centrarse en centros especializados, menciona la colaboración entre especialistas. Sí, destacan que los centros pediátricos deben tener acceso a un genetista médico para casos complejos. Y mencionan cómo los resultados pueden impactar la atención. Sí, resaltan que pueden influir en la selección de medicamentos, decisiones quirúrgicas, el pronóstico, la evaluación del riesgo de SUDIP. Ah, espera, eso es otro tipo.
muerte súbita e inesperada en epilepsia. Ah, claro. Se cree que está relacionado con alteraciones cardíacas o respiratorias durante o después de una convulsión. Y las pruebas pueden ayudar a identificar quiénes están en mayor riesgo. En algunos casos sí. La NICE menciona algo más sobre el impacto de las pruebas. Sí, también mencionan su utilidad para guiar el asesoramiento reproductivo y la detección de portadores en familiares. Impresionante la cantidad de información que se puede obtener. Sin duda. Ahora, la Sociedad Alemana de Epileptología. ¿Qué nos puedes contar sobre sus recomendaciones? La DGFE publicó su guía en 2023. ¿Y en qué se diferencia? Sus recomendaciones son muy similares a las de la ILAE. Priorizan las pruebas en casos de epilepsia de inicio temprano, fármaco-resistente o sindrómica. ¿Y qué método prefieren? También la secuenciación del exoma o del genoma, aunque son flexibles con los paneles de genes. Adaptan las recomendaciones a su realidad, pero manteniendo la esencia del enfoque internacional. Exactamente. ¿Y qué del asesoramiento genético? También lo consideran fundamental, tanto pre-prueba como post-prueba. Veo que hay un consenso claro en cuanto a la importancia del asesoramiento. Sí. Y la DGFE menciona algo sobre la utilidad clínica de las pruebas. Sí, destacan que los resultados pueden influir en la selección de medicamentos, decisiones quirúrgicas, el pronóstico, el asesoramiento reproductivo. En esencia, ven las pruebas como una herramienta clave para personalizar la atención. Exacto. Es fascinante ver cómo las pruebas genéticas están transformando la epilepsia. Y aunque cada organización tiene sus matices, hay un consenso general sobre su importancia. Totalmente. De vuelta en The Deep Dive. En la primera parte exploramos las recomendaciones de 4 organizaciones importantes sobre las pruebas genéticas para la epilepsia. Vimos que todas coinciden en su importancia para mejorar el diagnóstico y tratamiento. Sí, me fascinó aprender sobre los diferentes tipos de pruebas y cómo cada organización las enfoca. Pero ahora me gustaría profundizar en la utilidad clínica de las pruebas genéticas. ¿Cómo influyen en las decisiones de tratamiento y mejoran la vida de las personas con epilepsia? Excelente pregunta. Más allá del diagnóstico, las pruebas genéticas tienen un potencial enorme para guiar las decisiones médicas y ofrecer tratamientos más precisos. Es como si nos dieran un mapa personalizado para navegar la complejidad de la epilepsia. ¿Podrías darnos ejemplos de cómo funciona en la práctica? Claro. Imaginemos un niño con convulsiones frecuentes que no responden a los medicamentos. Una situación angustiante. Las pruebas genéticas podrían ser cruciales. Supongamos que se descubra una mutación en el gen SN1A. Espera, ¿es ese en una? ¿Qué significa eso? El gen SN1A codifica una proteína clave en los canales de sodio de las neuronas. Estos canales regulan la transmisión de señales eléctricas en el cerebro. Si hay una mutación, no funcionan correctamente, lo que podría explicar las convulsiones. Ajá. Entonces, si sabemos que hay un problema en los canales de sodio, podemos buscar tratamientos específicos. Exactamente. Y en el caso de SN1A sabemos que ciertos medicamentos, como la carbamazepina, pueden empeorar las convulsiones. ¡Wow! Increíble cómo una prueba genética puede revelar información tan crucial. Conocer la causa genética no solo ayuda a diagnosticar, sino que también evita tratamientos perjudiciales. Precisamente. El médico podría optar por otros medicamentos que no interfieran con los canales de sodio. Es un ejemplo perfecto de cómo las pruebas genéticas pueden guiar el tratamiento y mejorar los resultados. Y en algunos casos, el diagnóstico genético abre la puerta a tratamientos más personalizados. Existen medicamentos diseñados para actuar sobre vías moleculares concretas alteradas en ciertos tipos de epilepsia genética. Se puede personalizar el tratamiento en función de la causa genética. Es como tener un traje a medida. Exacto, es la medicina de precisión en acción y las pruebas genéticas también pueden ayudar a predecir el pronóstico de la epilepsia. ¿En serio? ¿Se puede saber cómo evolucionará la enfermedad a partir de los genes? En muchos casos sí. Algunas mutaciones se asocian con un curso más leve, con convulsiones fáciles de controlar, mientras que otras se relacionan con un mayor riesgo de convulsiones refractarias o complicaciones. Conocer el pronóstico puede ayudar a tomar decisiones informadas sobre el tratamiento y la planificación familiar. Precisamente. Y en algunos casos, las pruebas genéticas pueden identificar el riesgo de SUDEP. SUDEP, la muerte súbita inesperada en epilepsia. Sí, aunque no se conoce la causa exacta, se cree que está relacionada con alteraciones cardíacas o respiratorias durante o después de una convulsión. Y algunas mutaciones genéticas se han asociado con un mayor riesgo. Entonces, si se identifica una de esas mutaciones, se puede hacer algo para prevenir el SUDEP. Aunque no hay una forma infalible de prevenirlo, conocer el riesgo permite tomar precauciones. Intensificar el control de las convulsiones, asegurar un entorno de sueño seguro, utilizar dispositivos de monitoreo. Es una información difícil, pero al final es mejor saberlo. Y hablando de información, las pruebas genéticas también pueden tener un impacto en la planificación familiar, ¿verdad? Sin duda. Si se identifica una causa genética
Se puede ofrecer asesoramiento genético a la familia para evaluar el riesgo de recurrencia en futuros hijos. ¿Y cómo funciona eso? Se pueden hacer pruebas a los futuros padres para saber si son portadores. Exactamente. Se pueden realizar pruebas de partador. Y en algunos casos se puede considerar el diagnóstico genético preimplantacional o DGP, que permite seleccionar embriones que no porten la mutación. ¡Wow! Increíble cómo la ciencia nos ofrece tantas opciones. Así es. Las pruebas genéticas tienen un impacto profundo en la toma de decisiones reproductivas. En resumen, las pruebas genéticas no solo ayudan a diagnosticar, sino que también guían el tratamiento, predicen el pronóstico, identifican los riesgos y brindan información para la planificación familiar. Es una revolución. Totalmente de acuerdo. Las pruebas genéticas están transformando la atención de la epilepsia, abriendo la puerta a una medicina más personalizada y esperanzadora. Y aunque todavía hay desafíos, el futuro es muy prometedor. De vuelta en The Deep Dive. Hemos explorado las guías de pruebas genéticas y cómo impactan el tratamiento. Vimos ejemplos increíbles de medicina de precisión. Pero bueno, hay mucho por descubrir, ¿no? Sin duda. La genética avanza rápido y las pruebas para epilepsia evolucionan con ella. Hay nuevas tecnologías que prometen revolucionar el diagnóstico y tratamiento. Suena emocionante. ¿Puedes contarnos más? Me encantaría saber qué nos depara el futuro. Con gusto. Una de las áreas más emocionantes es la secuenciación del ARN. ¿Recuerdas que hablamos de la secuenciación del ARN? Claro, pero el ADN es solo el plano. La secuenciación del ADN nos permite ver cómo se está leyendo, cómo se expresan los genes en un momento dado. Es como ver la película en lugar de leer el guión. Exacto. Y en epilepsia esto es crucial. Puede ayudarnos a identificar alteraciones que contribuyen a la enfermedad, incluso sin mutaciones en el ADN. Encontraríamos pistas que antes pasaban desapercibidas. Exacto. Y no solo eso, la secuenciación del ARN también puede identificar biomarcadores que predicen la respuesta al tratamiento o el riesgo de complicaciones. Increíble. Cada vez tenemos más herramientas para entender y manejar la epilepsia de forma personalizada. ¿Y qué otras tecnologías hay? Otra área prometedora es el análisis de variantes somáticas. Las mutaciones que se adquieren a lo largo de la vida. Exacto. Y en epilepsia, algunas variantes somáticas pueden estar solo en el cerebro. Analizar el tejido cerebral podría revelar información crucial que no está en la sangre o saliva. Sí, pero aún hay desafíos técnicos y éticos por resolver. Pero tiene un enorme potencial. Es fascinante cómo la ciencia nos lleva a nuevos niveles. ¿Y qué hay de las puntuaciones de riesgo poligénico? Las PRS son una herramienta que analiza la influencia de múltiples genes en el riesgo de enfermedad. En lugar de buscar una mutación, analizan variaciones genéticas asociadas con la epilepsia. Es un análisis más global del riesgo. Exacto. Los PRS pueden ayudar a identificar personas con mayor riesgo de desarrollar epilepsia, lo que podría permitir intervenciones preventivas. Eso sería un gran avance. Poder anticipar la enfermedad cambiaría la vida de muchos. ¿Hay alguna otra tecnología que te parezca prometedora? Sin duda, la terapia génica. Es una tecnología en desarrollo, pero con un potencial enorme. Terapia génica. Suena futurista. ¿Cómo funciona? Se introducen genes funcionales en las células del paciente para corregir o compensar los genes defectuosos. Imagina editar el código genético para solucionar el problema de raíz. Es increíble. Pero es realmente posible. Hay avances prometedores. En epilepsia podría usarse para restaurar la función de genes o silenciar genes que causan excitabilidad neuronal. Es como reprogramar el cerebro. Exacto. Y aunque hay desafíos, la terapia génica se perfila como una opción revolucionaria. Me has dejado impactada. Es emocionante pensar en las posibilidades. Sin duda. La investigación avanza rápido y en los próximos años veremos más avances que transformarán la epilepsia. Hemos recorrido un largo camino en esta inmersión, desde las guías hasta tecnologías de vanguardia. ¿Qué mensaje final te gustaría dejar a nuestros oyentes? El futuro de la epilepsia es prometedor. Las pruebas genéticas, junto con las nuevas tecnologías, abren caminos hacia un diagnóstico más preciso, tratamientos más efectivos y una mejor calidad de vida. Muchas gracias por compartir tu conocimiento. Ha sido un placer explorar este mundo. El placer ha sido mío. Espero que nuestros oyentes se sientan inspirados a seguir aprendiendo sobre este campo. Y con eso llegamos al final de nuestra inversión en las pruebas genéticas para la epilepsia. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.